Tenía 24 ruedas motrices, un cuerpo tan largo y pesado que parecía más un convoy entero que una sola locomotora, y una misión que sonaba casi imposible: hacer el trabajo de 3 máquinas al mismo tiempo. Cuando Baldwin presentó aquel monstruo, los jefes ferroviarios pensaron que por fin habían encontrado la salvación definitiva para la peor subida de su red. Pero lo que obtuvieron no fue una victoria sobre la montaña, sino una lección brutal sobre los límites del vapor. Tiró como nada en la historia durante apenas 10 minutos, y después se asfixió. La historia comienza en un lugar donde el verdadero enemigo no era otra compañía, ni un mercado cambiante, sino una pendiente. En el Gulf Summit, la sección más temida del Erie Railroad. Cada tren cargado de carbón debía enfrentarse a una inclinación del 1,4% que se extendía durante kilómetros, arrancando desde el valle y trepando hacia un paso que parecía devorar hombres y dinero con la misma indiferencia. En los despachos, los números nunca mentían. Pasaban alrededor de 60 trenes al día y cada uno necesitaba no uno, sino 3 motores auxiliares para lograr coronar la subida. Eso significaba 3 locomotoras adicionales empujando desde atrás, 3 tripulaciones completas, 3 veces más carbón quemado, 3 veces más agua consumida y 3 veces más desgaste en cada pieza. La contabilidad era una herida abierta. Mover un solo tren implicaba pagar a 9 hombres en lugar de 3, multiplicar el consumo y aceptar que cualquier fallo en uno de esos motores podía detener todo el sistema. En el terreno, la realidad era todavía más dura. Los fogoneros vivían en un ciclo de pala y agotamiento. El fuego exigía más carbón con cada metro de ascenso. El vapor debía mantenerse alto, y el menor error significaba que las ruedas patinarían sobre el riel húmedo, desperdiciando potencia. Las máquinas gemían, los acoplamientos crujían, el aire se llenaba de humo, y aún así, la montaña siempre cobraba su precio. Había días en que parecía que la pendiente no solo frenaba trenes, sino que trituraba turnos completos, devoraba salarios y escupía retrasos interminables. Los cambios de turno eran rápidos, casi crueles. Los hombres apenas tenían tiempo de limpiarse el hollín del rostro antes de recibir otra llamada. El horario era un animal hambriento, siempre atrasado, siempre exigiendo más. Los auxiliares pasaban tanto tiempo bajando vacíos para volver a empujar otro tren, que parecía que el ferrocarril entero giraba alrededor de esa sola subida. Cada retraso generaba otro, cada tren detenido provocaba una cola creciente en el valle, y los despachadores miraban sus tableros llenos de demoras como si fueran heridas que no podían cerrar. En las oficinas de la compañía, la obsesión era evidente. Necesitaban una sola máquina que hiciera el trabajo de 3, un solo motor, una sola tripulación, una sola caldera capaz de derrotar al Gulf Summit sin ayuda. La promesa era simple y seductora: construir un gigante que eliminara el cuello de botella, recortara costos, redujera personal y obligara a la montaña a rendirse ante el acero. Baldwin, uno de los grandes constructores de locomotoras de la época, aceptó el desafío con entusiasmo. Lo que diseñaron no fue una locomotora convencional, sino algo tan extremo que parecía una criatura mecánica salida de un sueño industrial. La llamaron Triplex, aunque en la compañía muchos la conocían por un nombre más inquietante: el monstruo. La primera vez que un trabajador la vio de cerca, sintió que el mundo se encogía. Su estructura se extendía casi 30 metros, con 3 grupos completos de ruedas motrices articuladas, 24 ruedas en total, repartidas en 3 secciones que se movían como patas de un 100 pies metálico. La parte frontal parecía una locomotora por sí sola, con 8 ruedas impulsoras y cilindros enormes. La sección central, bajo la caja de fuego, añadía otro conjunto de potencia. Y lo más extraño de todo era la tercera sección, colocada bajo el tender, como si incluso el vagón de agua y carbón necesitara convertirse en motor para alimentar aquella hambre de tracción. El objetivo era claro: más ruedas significaban más adherencia, más peso sobre el riel, más capacidad de empuje sin patinar. Era fuerza bruta aplicada con una lógica simple. Si 3 locomotoras auxiliares podían subir el tren, entonces una sola locomotora con el equivalente de 3 juegos de ruedas podría hacerlo también. Sobre el papel era brillante. En la realidad, era una apuesta desesperada. Los jefes del Erie Railroad miraron la Triplex y vieron un milagro contable: menos tripulaciones, menos motores auxiliares, menos caos operativo. Pero los hombres en la cabina vieron otra cosa. Vieron una máquina que parecía no tener límite en su apetito. 24 ruedas podían agarrarse al riel como garras, sí, pero cada rueda exigía vapor, cada cilindro exigía presión,
Cada pistón era una boca abierta esperando ser alimentada. Ahí estaba el problema escondido. El triplex tenía 6 cilindros monstruosos, 3 pares distribuidos en sus secciones. Cada uno pedía vapor con cada golpe, y el vapor solo podía venir de una fuente, una sola caldera. Baldwin había construido una máquina con la fuerza de 3 locomotoras, pero con los pulmones de una. El fogón tenía una parrilla de aproximadamente 90 pies cuadrados, que luego se amplió a poco más de 120, pero aún así era como intentar alimentar 3 cuerpos con un solo estómago. La caldera era enorme para estándares normales, pero aquí estaba superada por la demanda. Era como pedirle a un solo par de pulmones que respirara por 3 personas corriendo cuesta arriba. Además, el sistema de tiro tenía un defecto fatal. En una locomotora de vapor, el escape que sale por la chimenea crea el vacío que succiona aire a través del fuego, manteniendo viva la combustión. En el triplex, solo el escape de la sección frontal contribuía plenamente a ese tiro. El vapor usado en las otras secciones se liberaba de forma distinta, desperdiciando energía y reduciendo el efecto de succión. La máquina tenía músculos, pero su respiración era débil. Los ingenieros podían admirar el diseño, pero los fogoneros lo entendían instintivamente. Podías palear carbón hasta que los brazos se volvieran piedra, pero si el tiro no era suficiente, el fuego no podía crecer al ritmo necesario. Y si el fuego no crecía, el vapor caía. Y si el vapor caía, todo el monstruo se convertía en un peso muerto. El día que el triplex enfrentó la subida casi en solitario, el ambiente estaba cargado de expectativa. El monstruo abrió el regulador, las ruedas mordieron el riel, el tren entero se sacudió como si hubiera despertado algo antiguo. Durante un instante pareció que la montaña finalmente iba a ceder. La presión estaba alta, el fuego rugía y el empuje era brutal. Pero la montaña no se impresiona con promesas. Cada golpe de pistón drenaba vapor más rápido de lo que la caldera podía producir. La aguja de presión comenzó a descender, primero lentamente, luego con desesperación. El sonido del escape cambió, pasando de un rugido profundo a un jadeo agudo. El monstruo estaba gastando su aliento, y en apenas 10 minutos, el triplex comenzó a asfixiarse, como si toda su fuerza hubiera sido demasiado grande para sus propios pulmones. El momento en que una locomotora empieza a quedarse sin vapor no es un instante dramático como una explosión, sino una agonía gradual, casi humillante porque la máquina sigue intentando avanzar mientras su propia energía se le escapa entre los dedos. En el triplex, esa agonía llegó rápido, porque su diseño había sido construido alrededor de una contradicción imposible. Demasiados cilindros hambrientos y una sola caldera incapaz de alimentarlos durante más de unos minutos bajo carga extrema. Al principio todo parecía funcionar como un milagro. La salida desde la base del Gulf Summit fue una sacudida poderosa, con las 24 ruedas mordiendo el riel como si fueran garras. Los acoplamientos crujieron bajo la tensión, los vagones se estremecieron. Y por un breve momento el tren se movió con una determinación que ninguna combinación de auxiliares había logrado igualar. Los hombres en la cabina sintieron esa potencia como un golpe físico, como si la montaña finalmente estuviera retrocediendo. Pero la montaña no retrocede, solo espera. Cada cilindro del triplex devoraba vapor con cada golpe, y eran 6 golpes enormes ocurriendo en una coreografía constante. En una locomotora convencional, la caldera produce vapor a un ritmo que puede sostenerse porque la demanda y la capacidad están equilibradas. Aquí, el equilibrio no existía. El triplex era como un atleta gigantesco respirando a través de una pajilla. Podía arrancar con furia, pero no podía mantener el esfuerzo. La aguja del manómetro empezó a bajar, primero con una lentitud casi engañosa. 200 libras, luego 180, luego 160. El maquinista, acostumbrado a leer la presión como si fuera el pulso de la máquina, sintió el cambio antes de que se volviera visible. El sonido del escape se volvió más agudo, menos contundente. El chuc profundo que llenaba el valle empezó a transformarse en un jadeo metálico. El fogonero respondió como siempre respondía un fogonero cuando la presión caía. Más carbón, más rápido, más desesperación. Su mundo se redujo al ritmo brutal de la pala, al calor que golpeaba el rostro, al sudor congelándose en la espalda mientras intentaba alimentar un fuego que nunca parecía suficiente. Pero el problema no era solo la cantidad de carbón, era la respiración del fuego. En una locomotora de vapor, el fuego no arde por voluntad, arde porque el tiro lo obliga.
El escape que sale por la chimenea crea un vacío que succiona aire a través de la parrilla, avivando las llamas y elevando la temperatura. En el triplex, ese mecanismo estaba roto de origen. Solo el escape de la sección frontal contribuía plenamente a ese tiro. El vapor usado en los cilindros centrales y traseros no subía por la chimenea con la misma fuerza, lo que significaba que gran parte del monstruo trabajaba sin ayudar a que el monstruo respirara. Era una paradoja cruel. Cuanto más abrías el regulador para pedir potencia, más vapor consumías, pero no aumentabas proporcionalmente el tiro que mantenía vivo el fuego. El resultado era un descenso inevitable. El fogonero podía palear hasta que sus brazos se volvieran inútiles, pero el aire no entraba con la fuerza necesaria. Y la caldera no podía evaporar agua al ritmo que los cilindros exigían. Después de apenas una milla, la presión ya estaba cerca de la mitad. La locomotora seguía tirando, porque el peso y la adherencia seguían ahí. Pero la velocidad se desmoronaba. Lo que había comenzado como una embestida se convirtió en un arrastre lento, casi doloroso. El tren, que parecía destinado a conquistar la pendiente, ahora avanzaba a paso de hombre. Los instrumentos registraron la caída. Los dinamómetros mostraban que el esfuerzo de tracción seguía siendo enorme, pero estaba siendo entregado a una velocidad tan baja que la operación se volvía inútil. En ferrocarriles no basta con tirar fuerte, hay que tirar y moverse. Una locomotora que puede empujar una montaña, pero solo a velocidad de caminata, no resuelve el cuello de botella, lo agrava. Y entonces llegó el momento exacto que convirtió al triplex en leyenda por las razones equivocadas. Aproximadamente 10 minutos después de iniciar la subida, el monstruo estaba spent, agotado, sin aliento. El sonido en la cabina ya no era el rugido de una bestia, era el traqueteo desesperado de un gigante sofocado. Las ruedas seguían girando, pero el vapor ya no tenía fuerza para sostenerlas bajo carga. La locomotora se detuvo, no porque se hubiera roto, sino porque se había vaciado. Un triplex detenido en mitad de la línea principal no era un simple contratiempo, era un bloqueo total. El Gulf Summit ya era un cuello de botella incluso con auxiliares, pero ahora la propia solución se había convertido en un obstáculo inmóvil. Detrás del tren detenido, otros convoyes comenzaron a acumularse. Los despachadores golpeaban teclas telegráficas con furia, reescribiendo horarios, intentando encontrar rutas alternativas que no existían. Cada minuto de inmovilidad era dinero quemándose. Dentro de la cabina, el fogonero dejó caer la pala. No había más que hacer. El fuego seguía encendido, sí, pero el tiro era débil. La presión tardaría una eternidad en recuperarse, y la montaña no esperaba. El maquinista miraba el manómetro como si fuera una sentencia. La locomotora más poderosa del mundo estaba allí, atrapada, jadeando. Y entonces apareció el insulto final, el detalle que demostraba que la máquina no solo era insuficiente, sino que se saboteaba a sí misma. La tercera sección motriz, ubicada bajo el tender, dependía del peso del agua y el carbón para mantener adherencia. Pero a medida que la locomotora trabajaba, consumía esos recursos, aligerando el tender. Eso significaba que justo cuando más necesitaba agarre, el agarre desaparecía. Las ruedas traseras empezaban a patinar, lanzando chispas y desgastando el riel, desperdiciando aún más potencia en un momento crítico. Era un círculo vicioso perfecto. Cuanto más carbón quemabas para mantener vapor, más ligero se volvía el tender. Cuanto más ligero, más patinaban las ruedas. Cuanto más patinaban, menos avance lograbas. Y cuanto menos avanzabas, más tiempo permanecías en la pendiente, consumiendo vapor que no podías producir. El triplex no había sido derrotado por falta de fuerza, había sido derrotado por asfixia, por un diseño que quería ser 3 locomotoras pero respiraba como una. La montaña no necesitó romperlo, solo necesitó esperar a que se quedara sin aliento. Pero lo realmente extraño vino después, porque este fracaso no solo dejó una máquina inmóvil, dejó una pregunta enorme flotando sobre toda la industria. ¿Cuánta potencia se puede acumular antes de que el propio sistema colapse bajo su apetito? Después de aquel primer colapso en la pendiente, el triplex dejó de ser una promesa y se convirtió en un problema que nadie podía ignorar. La locomotora no había fallado por un defecto menor ni por una avería reparable, sino por algo mucho más inquietante. Su límite estaba en el corazón mismo de su concepto. No era una máquina que necesitara ajustes, era una máquina que había sido construida sobre una ilusión física, la ilusión de que se podía multiplicar la tracción sin multiplicar la respiración. En los días siguientes,
Los ingenieros de Baldwin y los supervisores del Erie Railroad revisaron cada aspecto del monstruo. Se midieron temperaturas, se analizaron consumos, se compararon presiones. Los números confirmaban lo que los fogoneros ya sabían con el cuerpo antes de saberlo con la mente. La caldera no podía sostener el apetito de 6 cilindros gigantes durante una subida prolongada. El triplex podía arrancar con una fuerza aterradora, pero su capacidad de mantener vapor se desplomaba en cuestión de minutos. Esa diferencia entre potencia inicial y resistencia sostenida era crucial. En un patio ferroviario, arrancar un tren pesado es una prueba importante, y el triplex parecía invencible. Podía mover cargas que otras locomotoras apenas podían sacudir, pero en una montaña, el desafío no es arrancar, es continuar, es mantener presión, mantener tiro, mantener ritmo durante millas enteras, y ahí el monstruo se convertía en un gigante sofocado. Baldwin intentó corregir lo corregible, se amplió la parrilla del fogón, aumentando el área donde el carbón podía arder, buscando producir más calor y más vapor. Sobre el papel, esa ampliación debía mejorar la capacidad de evaporación. En la práctica, el problema no era solo el tamaño del fuego, sino la forma en que el aire podía atravesarlo. Sin un tiro potente y constante, un fogón más grande no resolvía la asfixia, solo ofrecía más superficie para un fuego que no podía respirar plenamente. Además, el triplex cargaba con una contradicción estructural que no podía eliminarse sin rediseñar todo el sistema. El escape de los cilindros centrales y traseros no contribuía lo suficiente a la chimenea, lo que significaba que gran parte del trabajo del motor no ayudaba a alimentar el fuego que debía sostenerlo. Era como si la locomotora gastara energía sin reforzar su propia respiración. Cada golpe de pistón drenaba vapor, pero no devolvía el impulso necesario para mantener el ciclo. Los maquinistas comenzaron a desconfiar de la máquina. Sabían que podía ser espectacular durante unos minutos, pero también sabían que una subida real no perdona la espectacularidad breve. En la operación diaria, una locomotora debe ser predecible. Debe comportarse igual hoy que mañana. Debe ofrecer confianza. El triplex ofrecía incertidumbre. Podía arrancar como una bestia y luego morir como un animal agotado, dejando un tren detenido en el peor lugar posible. En los despachos, el efecto fue inmediato. Una locomotora detenida en Gulf Summit no era solo un tren detenido, era una línea entera congelada. Otros convoyes se acumulaban detrás, tripulaciones esperaban sin poder avanzar, horarios colapsaban. El cuello de botella que el triplex debía resolver se volvía más peligroso, porque ahora existía la posibilidad de que la propia solución bloqueara todo. Los fogoneros, que ya vivían al límite en esa pendiente, veían al triplex como una amenaza adicional. Con auxiliares, el trabajo era brutal pero conocido. Con el monstruo, el trabajo se volvía desesperado porque la máquina exigía un ritmo de paladas imposible. Intentar mantener presión en ese sistema era como correr una carrera perdida desde el inicio. El agotamiento físico se mezclaba con la frustración psicológica de saber que, por mucho esfuerzo que pusieras, la caldera no iba a dar más. Y entonces apareció otro problema que los ingenieros habían subestimado: el tender motriz. La tercera sección de ruedas, ubicada bajo el tender, era una idea ingeniosa para aumentar adherencia, pero tenía un defecto inevitable. Su tracción dependía del peso del agua y el carbón. Cuanto más trabajaba la locomotora, más consumía esos recursos y más ligero se volvía el tender. Eso significaba que a medida que avanzaba la subida, justo cuando la máquina estaba más exigida, perdía parte de su agarre. Las ruedas traseras comenzaban a patinar, desperdiciando potencia en chispas y fricción. Era un diseño que se debilitaba con el uso, un monstruo que perdía músculo mientras luchaba. Cada pala de carbón no solo intentaba alimentar el fuego, también aligeraba el peso que daba adherencia. Era una ironía cruel que hacía del triplex una trampa matemática. Su propia operación erosionaba su capacidad. Los expertos que estudiaron el proyecto más tarde coincidieron en un diagnóstico contundente. El triplex era demasiado grande para su caldera, demasiado hambriento para su tiro, demasiado complejo para su propio pulmón. Baldwin había construido una máquina con el equivalente de 3 locomotoras en ruedas y cilindros, pero no había construido una caldera 3 veces más capaz. El resultado fue una locomotora que podía mostrar fuerza absoluta durante instantes, pero que no podía sostenerla cuando el ferrocarril realmente lo necesitaba. Con el tiempo, la compañía aceptó lo inevitable. El triplex no podía reemplazar a los auxiliares, no podía eliminar el problema del Gulf Summit. En el mejor de los casos, podía usarse en terrenos más suaves, donde su enorme tracción inicial era útil sin exigir resistencia prolongada.
Pero eso era un consuelo pobre. Había sido construido para conquistar la montaña, no para arrastrar trenes en llanuras. Así, el monstruo comenzó a desaparecer de la narrativa operativa. No fue retirado de inmediato porque era caro y era nuevo, pero dejó de ser el centro de esperanza. Los auxiliares siguieron trabajando, las tripulaciones siguieron empujando, el cuello de botella siguió existiendo. La montaña no había sido derrotada. La montaña había demostrado que incluso el acero más ambicioso se queda sin aliento. Y en ese fracaso había una lección profunda. El ferrocarril no es solo fuerza, es equilibrio. No basta con añadir ruedas, cilindros y peso. Hay límites termodinámicos, límites de respiración. Son límites de tiro y evaporación que no pueden ser burlados con más músculo. Pero lo realmente extraño vino después, porque aunque el triplex fue un fracaso operativo, se convirtió en una especie de mito, un símbolo de hasta dónde puede llegar la ambición antes de chocar contra la física. Y su final, silencioso y casi triste, terminaría revelando algo aún más inquietante sobre la industria del vapor en sus últimos años. El final del triplex no llegó con una explosión ni con un accidente espectacular, porque las máquinas más ambiciosas no siempre mueren de forma dramática. A veces simplemente se vuelven irrelevantes, y esa irrelevancia es una muerte más lenta, pero igual de definitiva. Después de que el monstruo demostrara que podía asfixiarse en cuestión de minutos bajo carga real, la industria ferroviaria entendió algo que quizá ya sospechaba. La montaña no se derrota solo con tamaño, y la física no se impresiona con 24 ruedas. El Erie Railroad había querido una solución simple, una sola locomotora que reemplazara a 3 auxiliares, una sola tripulación en lugar de 9 hombres agotados, una sola caldera capaz de convertir el Gulf Summit en un trámite. Baldwin había entregado una máquina que parecía responder a ese sueño en apariencia, porque su longitud, su peso y su multiplicación de ruedas daban la sensación de un poder absoluto. Pero el poder real no estaba en las ruedas, estaba en el vapor, y el vapor dependía de algo mucho menos espectacular, la capacidad de respirar fuego. Cuando los ingenieros aceptaron que el triplex no podía sostener presión en la pendiente, la máquina quedó atrapada en una categoría incómoda. No era inútil, porque su tracción inicial era impresionante. No era peligrosa en un sentido explosivo, porque no se rompía de golpe, pero era incapaz de cumplir su propósito central, y eso la condenaba a convertirse en una rareza operativa, una solución que no solucionaba. Durante un tiempo, se intentó usarla en terrenos menos exigentes, donde el esfuerzo no requería minutos interminables de vapor máximo. Allí podía mostrar su fuerza sin colapsar tan rápido, pero ese uso era casi una humillación silenciosa, porque el triplex había nacido para ser un conquistador de montañas, no un trabajador de llanuras. Era como construir el animal más fuerte del mundo para luego descubrir que solo puede correr unos metros antes de quedarse sin aire. Los auxiliares siguieron existiendo. Las tripulaciones siguieron empujando. Los fogoneros siguieron viviendo en el ritmo brutal de la pala y el sudor. La montaña siguió cobrando su impuesto diario. Y el gran monstruo, que debía liberar al ferrocarril de ese costo humano y económico, se convirtió en una nota al margen. El destino del triplex fue el destino de muchas apuestas extremas del vapor en sus últimos años, el desguace. No porque no fuera impresionante, sino porque el ferrocarril no podía permitirse máquinas que fueran solo impresionantes. La era del vapor estaba llegando a su límite histórico, y la industria estaba comenzando a mirar hacia otro lado, hacia soluciones que no dependieran de fogoneros exhaustos ni de calderas luchando contra la termodinámica. En el fondo, el triplex apareció en el peor momento posible. Si hubiera nacido décadas antes, quizá habría sido visto como un experimento más dentro de una era de expansión. Pero nació cuando el vapor ya estaba bajo presión, cuando la competencia del diésel comenzaba a ofrecer algo que el vapor no podía igualar: potencia sostenida sin asfixia, fuerza sin necesidad de respirar fuego a través de una chimenea. La gran lección del triplex fue brutalmente simple. Puedes añadir ruedas para aumentar adherencia, puedes añadir cilindros para aumentar empuje, puedes añadir peso para aumentar agarre. Pero si no puedes alimentar ese sistema con vapor constante, todo se convierte en teatro. El monstruo era el ejemplo perfecto de ambición superando a la capacidad de generación. Era músculos sin pulmones suficientes. Por eso, aunque el triplex fracasó como herramienta práctica, sobrevivió como mito. Los aficionados ferroviarios lo recuerdan no como una máquina eficiente, sino como la encarnación de hasta dónde se puede llegar. Antes de que la física diga basta, 24 ruedas motrices no bastaron, porque el problema nunca fue el agarre, fue la respiración.
La locomotora no se quedó sin fuerza, se quedó sin aliento, y ese detalle lo convierte en algo más que una curiosidad histórica. Lo convierte en una advertencia universal sobre la ingeniería. En cualquier época, en cualquier industria, existe la tentación de pensar que la solución es simplemente hacer algo más grande, más fuerte, más extremo. Pero el Triplex demuestra que los sistemas no se resuelven solo con músculo añadido, se resuelven con equilibrio, con coherencia interna, con respeto por los límites invisibles. En el Gulf Summit, el límite invisible era el vapor. La caldera podía rugir, el fuego podía arder, el fogonero podía palear hasta el colapso, pero los 6 cilindros siempre pedirían más de lo que un solo pulmón podía dar. Y cuando la presión cayó, el monstruo se convirtió en estatua, bloqueando la línea y recordando a todos que incluso la máquina más fuerte puede convertirse en el obstáculo más grande. Hoy, el Triplex ya no existe físicamente, pero su historia permanece porque captura algo profundamente humano: la necesidad de creer que un solo golpe de genialidad puede eliminar un problema complejo, la esperanza de que un monstruo de acero pueda reemplazar el esfuerzo de hombres agotados, y la realidad de que, a veces, la solución más espectacular es también la más frágil. Tenía 24 ruedas motrices, parecía capaz de arrastrar el mundo, y sin embargo se asfixió en 10 minutos. No porque le faltara fuerza, sino porque le sobró ambición.